Rostros. Cuento de Yasunari Kawabata. Desde los 6 o 7 años hasta que tuvo 14 o 15, no había dejado de llorar en escena. Y junto con ella, la audiencia lloraba también muchas veces. La idea de que el público siempre lloraría si ella lo hacía fue la primera visión que tuvo de la vida. Para ella las caras se aprestaban a llorar indefectiblemente si ella estaba en escena. Y como no había un solo rostro que no comprendiera el mundo, para ella se presentaba como un aspecto fácilmente comprensible. No había ningún actor en toda la compañía capaz de hacer llorar a tanta gente en la platea como esa pequeña actriz. A los 16 dio a luz a una niña. No se parece a mí. No es mi hija. No tengo nada que ver con ella, dijo el padre de la criatura. Tampoco se parece a mí, repuso la joven, pero es mi hija. Ese rostro fue el primero que no pudo comprender. Y como es de suponer, su vida como niña actriz se acabó cuando tuvo a su hija. Entonces se dio cuenta de que había un gran foso entre el escenario donde lloraba y desde donde hacía llorar a la audiencia y el mundo real. Cuando se asomó a ese foso, vio que era negro como la noche. Incontables rostros incomprensibles como el de su propia hija emergían de la oscuridad. En algún lugar del camino se separó del padre de su niña, y con el paso de los años empezó a creer que el rostro de la niña se parecía al del padre. Con el tiempo, las actuaciones de su hija hicieron llorar al público, tal como lo hacía ella de joven. Se separó también de su hija en algún lugar del camino. Más tarde empezó a pensar que el rostro de su hija se parecía al suyo. Unos 10 años después, la mujer finalmente se encontró con su propio padre, un actor ambulante en un teatro de pueblo. Y allí se enteró del paradero de su madre. Fue hacia ella. Apenas la vio, se echó a llorar. Sollozando se aferró a ella. Al hallar a su madre por primera vez en la vida, lloraba de verdad. El rostro de la hija que había abandonado por el camino era una réplica exacta de su propia madre. Sin embargo, ella no se parecía a su madre, así como ella y su hija no se asemejaban en nada. Pero la abuela y la nieta eran como 2 gotas de agua. Mientras lloraba sobre el pecho de su madre, supo que era realmente llorar, eso que hacía cuando era una niña actriz. Entonces, con corazón de peregrino en tierra sagrada, la mujer se volvió a reunir con su compañía, con la esperanza de reencontrarse en algún lugar con su hija y el padre de su hija, y contarles lo que había aprendido sobre los rostros.